Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Muchas gracias por seguirme. Hoy toca la economía española. ¿Qué le pasará en 2024? Titular: la llegada del invierno económico. Este año habrá dos inviernos: el meteorológico, que llega todos los años, y el económico. ¿Por qué? Porque la economía española tendrá un crecimiento decepcionante. Si en 2023 el incremento del PIB fue del 2,4, en 2024, según mi opinión, del 1,2. Las claves no serán una nueva burbuja inmobiliaria, tampoco serán que la economía vive por encima de las posibilidades, tampoco será de que el gobierno ha hecho una mala gestión económica. No, los problemas vienen del exterior. La economía internacional está bastante peor de lo habitual. Eso nos afectará de manera directa e indirecta y provocará que, en lugar de estar en expansión económica, estemos en un estancamiento económico. Tenemos 5 razones que hacen que la economía española no tenga un año bueno en 2024. La primera: China. China ha tenido un modelo desde 2008 a 2019 basado en muchísimo crédito otorgado por el Banco Central de China. Ese se utilizó principalmente para construir y comprar viviendas y se creó una burbuja inmobiliaria. Está estallado. Las repercusiones que tiene sobre los países cuando estalla una gran burbuja inmobiliaria las sabéis perfectamente porque las hemos vivido en España. Entonces, China tendrá un crecimiento decepcionante. No tendrá un 6,9%, que es la media entre 2011 y 2020, sino, según mi opinión, no llegará ni al 4,5%. Entonces, provocará dos efectos. Primer efecto es precios más bajos, entendiendo de que vamos a observar cómo caen los precios de las materias primas, vamos a observar cómo Europa y España importa desinflación. Ayudará a que el IPC sea menor de lo habitual en los últimos 2 años. No obstante, hay otro efecto que es bastante más negativo que el anterior, que yo lo considero positivo, y no es otro que, claro, si China, que ha sido el motor económico durante muchos años, entre 2008 y 2019, siendo el principal impulsor de la economía mundial, en varios de esos años gripa, entonces la economía mundial no puede correr mucho, sino prácticamente se transforma en alguien que va muy lento. En esas circunstancias, a nosotros nos llega un viento en contra importante y esto lo vamos a notar. Lo notarán más otros países que comercian mucho más con China, otros países donde la industria es más importante que en el nuestro. Pero nosotros, desgraciadamente, notaremos con China dos repercusiones: menos inflación, pero también menos crecimiento económico. Segundo problema: la crisis estructural de Alemania. El modelo de crecimiento económico alemán no funciona, se ha quedado desfasado. Entonces hay que cambiarlo, pero un cambio no se hace de la noche a la mañana, y mucho menos lograr un cambio exitoso. ¿Cuál era el modelo de crecimiento de Alemania? Estaba basado en los deseos de su industria manufacturera. Schröder, en un momento de desesperación, entre 2003 y 2004, pidió a Hartz, su amigo, que era director de recursos humanos de la Volkswagen, que le construyera un nuevo mercado de trabajo y un nuevo modelo de crecimiento económico. Y ese fue que, en primer lugar, la industria. Queremos materia prima muy barata de Rusia. Hecho. Importación de gas a más bajo precio que los países competidores. A cambio, blanquearon a Putin. Segundo, Occidente ya no es lo que era, nos interesa Oriente. Entonces, estrechar
los lazos con Europa del Este, con Rusia y sobre todo con el sudeste asiático y China. Intentar sacarle el máximo partido a la globalización de la economía mundial. En relación al PIB, Alemania ha sido durante muchos años el que ha tenido el mayor superávit exterior. Pero ¿qué pasa ahora? China va mal, el sudeste asiático no es lo que era, Rusia les compra mucho menos y Europa del Este se ha contagiado de los efectos de la guerra Rusia-Ucrania. Por lo tanto, adiós a esas exportaciones cuantiosas que hacía a Europa del Este, Rusia y el sudeste asiático. Dos, ya Rusia no le puede proporcionar el gas natural al bajísimo precio que le proporcionaba. Entonces, la materia prima barata tampoco existe. Y además, los alemanes, que yo siempre digo, en materia económica, podemos decir que el hombre es el animal que cae dos veces en la misma piedra, pero el alemán, infinitas. Vuelven con la austeridad. Al volver con la austeridad, ellos quieren tener un déficit público que no llegue al 0,35% del PIB y por lo tanto tampoco les va a ir nada bien la aplicación de la austeridad en un momento que tienen serios problemas económicos. Ahora, aunque os parezca mentira, el enfermo de Europa, como en 2008, 9, 10, no era España. Ahora el enfermo de Europa es Alemania. Los países del sur, Grecia, Portugal, España, son comparativamente los que mejor están. Los tipos de interés. El Banco Central Europeo, para mí, ha subido demasiado los tipos de interés. Tardó demasiado en subirlos y ahora se ha pasado de frenada. Mirad, en junio de 2022 el tipo de interés estaba en el 0%. En septiembre de 2023 en el 4,5%. Desde la entrada del euro, nunca los tipos de interés habían subido tanto en tan poco tiempo. Entonces, la política monetaria no actúa sobre el crecimiento económico a muy corto plazo. No actúa totalmente a los 6 meses, ni incluso a los 12. Muchas veces la completa repercusión hay que esperar hasta 18. Depende de muchas circunstancias, si la repercusión es 14, si es 15, si es 18, pero casi siempre es más de 12. Por lo tanto, la subida de tipo de interés que hemos tenido en septiembre, como la que tuvimos durante los meses anteriores de verano, pues va a repercutir en el 2024 y alguna de la primavera también. Entonces, la completa repercusión de los tipos sobre la economía española la vemos en 2024. ¿Y qué significa más tipos de interés? Significa que las empresas les cuesta más endeudarse para invertir, por tanto, menos inversión. Significa que a las familias tienen que dedicarle un mayor porcentaje de su renta a la hipoteca, por lo tanto, menos gasto. Entonces, significa que a la administración, por la deuda que posee, tiene que pagar más dinero. Y todo esto implica que tanto el gasto de las familias como la inversión de las empresas, como el gasto público de las administraciones, va a quedar resentido. Y en esta circunstancia vamos a ver que hay más estrecheces económicas y por lo tanto menor crecimiento. Cuarto punto, os lo he dicho antes. Alemania vuelve con la austeridad y nos obliga a hacerla a todos porque influye de una manera impresionante en la Comisión Europea. A los alemanes, a los políticos, les da igual cuál es el nivel de paro, cuál es el nivel de crecimiento económico, cuál es el salario que aumenta para los trabajadores. No, ellos están con el déficit público.
Lo que te dicen ahora es, hay que conseguir un déficit público del 1,5. Ya veis que vamos a peor que antes. Antes era el 3, ahora el 1,5. Dice, bueno, pero en dos partes. Primero te sitúas en el 3 y luego lentamente te vas al 1,5. De crecimiento económico, de estrategias para que la economía vaya mejor. No, el déficit público. Ellos hacen la economía de la abuela. Si gano 300, he de gastar como mucho 300, que para las abuelas estaba muy bien y para las familias actuales también puede estar bien. Pero con un Estado, un país, no es una familia. La equiparación es una barbaridad. Entonces, yendo al grano, nosotros en 2023 habremos tenido un déficit del 4,1%. Lo hemos de llevar en 2025 al 3. Esto significa que 1,1 puntos lo hemos de reducir. Eso es mucho dinero. Se puede reducir subiendo los impuestos, por lo tanto, menor crecimiento económico. Se puede reducir disminuyendo los gastos públicos, por tanto, menor crecimiento económico. Es normal, es adecuado que en un periodo de mala coyuntura económica lo principal sea el déficit público. Para mí no. Para mí lo adecuado es impulsar la economía. Y cuando la economía esté creciendo notoriamente, entonces retiramos al sector público como impulsor y lo dejamos en la reserva y bajamos el déficit público. Porque para mí lo esencial es que la gente viva bien, que aumente el salario por encima de la inflación, que el paro se reduzca. Pero no, para el que manda en Europa, esto no funciona así. Quinto punto, el turismo. Claro, cuando digo esto, alguno de vosotros se va a alarmar y va a decir, oye, ¿me estás diciendo que el turismo va a ir mal en 2024? Mirad, si jugáramos con los patrones de gasto anteriores a la pandemia, os diría que sí. Pero hemos visto que el turismo ha pasado de ser una actividad suplementaria a una actividad esencial para muchas familias. Y que hay familias que pueden alargar la vida de los electrodomésticos, aunque estén bastante fastidiados, para hacer un viaje turístico. Que hay familias que se endeudan con créditos a corto plazo para hacer un viaje turístico. Y esto no solo lo vemos en España, lo vemos en el conjunto de Europa. Pero tenemos un problema que ha sido una bendición. Es que el 2023 es el año récord en turistas y en gasto de turismo extranjero y en gasto de turismo nacional. Claro, en 2023, lo que observamos es que el PIB turístico se acercó muy probablemente al 7% y fue el principal impulsor del PIB. Oye, cuando tú estás a niveles récord y hay una situación que es de una economía con una coyuntura adversa, ¿va a volver a crecer el PIB turístico el 7%? No. Yo firmaría donde fuera que creciera el 2%. Por lo tanto, en 2024 nos hemos perdido el principal impulsor del PIB en el 2023, aunque el turismo continúe yendo bien, aunque incluso vuelva a conseguir un récord histórico que ya veremos de ingresos y visitantes, no va a ser el gran motor de la economía que fue durante el año pasado. Por lo tanto, lo siento mucho, prepararos para el invierno económico. El primer semestre será peor que el segundo, porque en el segundo espero que se empiecen a notar las bajadas de tipo de interés del Banco Central Europeo, pero eh, no podemos decir que habrá la alegría en el consumo del 23 y el 22. No obstante, cuidado. Para los que sois trabajadores y tenéis un trabajo por cuenta ajena, la alegría que vais a tener es que vais a ganar poder adquisitivo, porque lo que os subirán será superior a la inflación.
Pero en cambio, las empresas y los autónomos no lo van a pasar bien. Tampoco horroroso, tampoco vamos a caer en crisis, pero que nadie piense en negro, que a nadie le cunda el pesimismo. Esto va a ser un paréntesis. Las bajadas de tipo de interés que deben haber en 2024 y que continuarán en 2025 harán que 2025 sea mejor que el 2024. Y sobre todo, recordad, nosotros en 2024, como os he dicho al principio de este vídeo, seremos de los que más creceremos en la zona euro. ¿Motivos para el pesimismo? No. Motivos para la precaución. No es una crisis económica, no es un periodo recesivo, el 2024, sino que simplemente constituye un periodo de estancamiento o bajo crecimiento económico. Lo bueno de todo es que las causas son internacionales y no nacionales. Muchas gracias por haberme seguido durante todo el vídeo, haberme escuchado los minutos, que han sido bastantes, que os he hablado, pero creo que merecéis una explicación bastante más profunda que las que podría dar en 1 minuto y medio. Recordad, he vuelto a hacer vídeos y continuaré. El próximo vídeo será dónde invertir en los mercados financieros en 2024. No tengo una bola de cristal, no tengo una varita mágica, pero os voy a indicar alguna de mis visiones de las perspectivas que tengo sobre dichos mercados. Adiós y hasta otra.